Quiero que sientas el peso de una mentira que has cargado toda tu vida. No es una mentira dicha por otros. Es un código genético que la sociedad te ha implantado en lo más profundo del subconsciente. Nos han programado para creer en la tiranía del esfuerzo. Cierra los ojos por un instante. Siente por un momento la presión. Siente ese nudo frío y duro en el estómago, justo debajo del esternón, que se aprieta cuando el reloj marca una hora más, y tu mente te grita: no has trabajado lo suficiente, tienes que esforzarte más. Es la voz de la cultura del agotamiento, la que te empuja a sacrificar tu calma, tu sueño, tu alegría, y a veces la conexión más profunda con quienes amas. Todo en nombre de una promesa vacía, la de que el dolor es el único camino hacia el éxito, hacia la transformación personal. Pero, ¿qué te ha costado realmente esa creencia? Te ha costado la espontaneidad, la frescura de la creatividad y, lo más importante, la conexión con esa fuerza silenciosa, eficiente y poderosa que sabes que posees en tu interior. Has estado forzando la cerradura de la vida con una palanca oxidada, y la frustración solo te ha alejado más de tu verdadera meta. Te has agotado luchando contra una puerta que en realidad estaba diseñada para abrirse con un simple toque. Hoy, la espiritualidad moderna y la ciencia convergen para revelar la verdad más liberadora que existe. El esfuerzo, tal como lo entendemos, es, en la mayoría de los casos, un error biológico, una disfunción cerebral. La historia que te voy a contar no es una metáfora, es la vida de Ander, un hombre cuya existencia, en el sentido más literal de la palabra, dependía de su capacidad para silenciar la lucha. Ander era un escalador en solo integral, no usaba cuerdas. Para él, un mal pensamiento, un instante de duda o un ataque de pánico no significaba una mala nota, un despido o un mal resultado en un proyecto. Significaba la muerte, la caída, el abismo. Su pared, la que lo llamaba y lo aterraba, se llamaba la pared de la sombra. Era un espejo de su propia mente, altísima, implacable, hecha de granito oscuro que absorbía la luz, y llena de lugares donde el agarre físico era tan tenue que el agarre de la mente se convertía en la única variable de supervivencia. El viaje de Ander es la prueba viva de cómo tu cerebro, esa maravillosa y compleja máquina, está diseñado para el éxito masivo y la superación a través de la fluidez, no del forcejeo. Es la ruta al propósito que se encuentra cuando dejas de empujar y empiezas a fluir. Prepárate. Esto es más que una historia emocionante. Es el mapa neurocientífico de tu propia ruta al éxito personal. Si ya sientes la posibilidad de soltar esa carga, te invito a que te acomodes profundamente en este relato. Este es un viaje sin arnés ni red de seguridad, así que requeriremos tu atención total y tu máxima presencia. Si aún no lo has hecho, puedes hacer clic en el botón de Me gusta, ahora. Es un anclaje que le dice a tu mente y al algoritmo de YouTube: estoy aquí, ahora. Perfecto. Ahora sí, nos vamos al pie de la pared con Ander. La pared de la sombra se alzaba 1000 metros sobre el Valle del Desamparo, un nombre que le había dado el propio Ander en sus días más oscuros. Era un granito oscuro, casi negro, que al sol de la mañana parecía absorber toda la luz, dejando a Ander en una penumbra constante, incluso cuando el sol ya bañaba las cimas vecinas. Esta oscuridad era un reflejo de su propia lucha interna. Ander, a sus 45 años, era un maestro. Su técnica era impecable. Su cuerpo era un instrumento afinado a base de miles de horas de sufrimiento físico. Sabía dónde poner el peso, cómo distribuir la fuerza, cómo respirar en los puntos de máxima exigencia. Su historial no se basaba en el talento innato, sino en la terquedad brutal. Si duele, es porque funciona.
Esa era su filosofía no escrita. Era la esencia de su crecimiento personal hasta ese momento. Pero esa misma filosofía era una bomba de tiempo. Recuerdo una vez que Ander me contó sobre su primer gran ascenso, cuando tenía 20 y tantos. Era una ruta clásica llamada La Cicatriz. Estuvo 5 días en la pared, 5 días de dolor puro, de raciones contadas de frío húmedo. Me dijo que, en el tercer día, su tendón de Aquiles se inflamó tanto que cada movimiento de tobillo era una tortura eléctrica. Pero seguí, ¿sabes? Lo terminé cojeando, sangrando y al borde del colapso, pero lo terminé. En su mente, ese dolor, esa superación por la fuerza bruta, era la prueba de su valía. Esa es la tiranía que nos esclaviza, la falsa ecuación donde la dignidad es igual al agotamiento. Y esa es la creencia que llevó a Ander al pie de la sombra, por primera vez en aquel intento serio que cambiaría su vida. Él se elevó con una elegancia aparente. Los primeros 10 metros fueron un ballet. Sus dedos encontraron agarres minúsculos que solo la piel curtida y años de práctica podían sentir. Su mente, en ese tramo inicial, estaba concentrada puramente en la acción inmediata, en el aquí y el ahora, en un protoflujo instintivo. Pero el reto no era físico. El reto era conceptual. Llegó a un punto, a unos 100 metros, justo antes de la temida fisura del ego. La pared cambió de carácter. El granito se hizo liso, casi imperceptiblemente. No era una pared vertical, sino un ligero desplome hacia lemos afuera, lo que hacía que el peso de su cuerpo fuera una trampa constante. El agarre no era inexistente, sino que requería una precisión tan minúscula que el margen de error se redujo a 0. Y cuando el margen de error se reduce a 0, la mente se despierta. El juez se sienta en el estrado. La tensión se manifestó primero en el silencio. El valle, abajo, se había callado. El viento había desaparecido. Solo quedaba el sonido de su propia respiración entrecortada y, peor aún, el sonido de la sangre latiendo con fuerza en sus oídos. Su dedo meñique de la mano izquierda, aferrado a una diminuta arista de cuarzo, comenzó a deslizarse. No por falta de fuerza, sino por el sudor frío que subió por su espalda. El sudor frío no es sudor físico de esfuerzo, es la firma biológica del miedo. Es la adrenalina que le dice al cuerpo: «Peligro inminente, desaloja». Y esa firma biológica le dio la excusa perfecta para encender al juez en su cabeza. La corteza prefrontal. El juez de la corteza prefrontal se encendió como una alarma estridente, una sirena de ambulancia en el silencio del granito. Su voz no era la suya, era grave, fría y completamente convincente. «¿Lo ves, Ander? Lo vas a perder. Tu dedo meñique resbala. Recuerda la caída de la semana pasada con la cuerda. No has entrenado lo suficiente para esta ruta. Eres un fraude. Vas a morir». El juicio lo invadió. Su mente, diseñada evolutivamente para planificar y prever, estaba proyectando el futuro, la caída, el impacto, el final, en el presente. Y esa proyección era una toxina cerebral, un veneno mental que paralizaba la acción. Él intentó forzar la calma. Intentó esforzarse, apretar los dedos hasta que se pusieran blancos para agarrar más fuerte. Pero el esfuerzo solo generó más rigidez. Y la rigidez es fatal en la escalada. La tensión muscular impedía la microadaptación. El sudor, ahora cargado de cortisol por el estrés, comenzó a hacer que el agarre de sus pies en el microrrelieve de la roca fuera resbaladizo. Estaba atrapado. No por la pared, sino por la parálisis del análisis que le había impuesto su propio cerebro, en modo supervivencia. Un error aquí y mueres. Tu pie resbala. Deberías haber entrenado más. Vuelve. Ese era el juicio, el planificador. Y en la escalada en solitario, el juicio es veneno.
El miedo forzó a Ander a que apretar sus manos con tanta fuerza que su sangre dejó de circular. Sus músculos se tensaron, perdiendo la fluidez que necesitaba. Estaba luchando contra su propia biología. Tu cuerpo, es importante que lo sepas, solo libera el máximo potencial cuando se siente seguro. El miedo, la preocupación por el futuro, la caída o el juicio del pasado, el entrenamiento fallido, secuestran la energía. Ander, avergonzado, tuvo que descender. Se había enfrentado a un muro de cristal interno más duro que el propio granito. El éxito personal parecía una cruel burla. El esfuerzo no le servía, solo le generaba más ansiedad. Una amiga suya le recomendó darle un nuevo enfoque y le invitó a buscar refugio en un pequeño monasterio budista en el Himalaya, buscando una respuesta que sus entrenamientos no le habían dado. Necesitaba que alguien silenciara a ese juez implacable. En el monasterio, Ander conoció al maestro Kael. Kael no era un monje, sino el cuidador del jardín y un maestro del tiro con arco tradicional. Kael nunca hablaba de misticismo, hablaba de la acción presente. Ander le preguntó cómo silenciaba el miedo al fallar. Kael lo llevó al campo de tiro. El miedo, Ander, no se silencia por la fuerza. Se le quita la atención. Y aquí viene el segundo principio neurocientífico, disfrazado de sabiduría ancestral. El foco inmediato. Kael no le enseñó a disparar al centro, le enseñó a convertirse en el arco. Cuando miras la diana, tu mente ya está en el resultado, en el futuro. Ya hay juicio, explicó Kael. No tienes que ver la diana. Tienes que sentir la tensión justa de la cuerda en tus dedos. Solo eso. Ander lo intentó. Al principio su mente divagaba. ¿Qué pensarán de mi tiro? ¿Será lo suficientemente fuerte? El disparo era errático. Estás forzando. Estás esforzándote por la perfección. Tienes que encontrar el punto de equilibrio perfecto entre tu habilidad, saber tensar, y el desafío, la distancia. El desafío debe ser alto para que tu mente no se aburra, pero no tan alto como para que te paralice. Cuando encuentras ese punto, la mente se rinde. Ander, siguiendo la instrucción, comenzó a concentrarse únicamente en la sensación de la madera pulida contra su palma, el frío de la cuerda, el olor de la resina. Estaba utilizando un foco sensorial intenso para saturar su conciencia. De repente, el mundo se redujo a 3 elementos: el arco, la cuerda y el instante de la tensión. El sonido de los pájaros, el frío del aire, el juicio sobre su tiro. Todo desapareció. Él no disparó. El arco disparó a través de él. Ese es el punto de hipofrontalidad transitoria. El área crítica del cerebro, el juez, se apaga porque toda la energía neural es necesaria para la tarea inmediata y absorbente. La historia de Ander es una de esas historias emocionantes que nos recuerda que somos seres biológicos diseñados para la grandeza. Quiero hacer una pausa aquí. ¿En qué área de tu vida, tu trabajo, tus relaciones o tu salud, sientes que el juicio interno te está paralizando? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que te impide entrar en la zona? Compartir ese pensamiento es una forma de desarmar al crítico. Tómate un momento y déjame tu reflexión en los comentarios. El Valle del Desamparo tenía un olor diferente esa mañana. Ya no era solo musgo seco y granito frío. Olía a eucalipto que Ander había quemado en el campamento y olía a algo más sutil, a aceptación. 2 años. 2 años había pasado desde que el buitre lo había encontrado humillado, al pie de la pared. 2 años de retiro, no de fuga, sino de inmersión total en la física de la presencia con Kael. Había aprendido que el miedo es, esencialmente, un error de tiempo, una proyección del pasado, la caída, sobre el futuro, la muerte. Y la única cura no era la valentía, sino el anclaje inquebrantable en el instante presente.
Ander regresó a la pared de la sombra con el sonido del arco tensándose grabado a fuego en su memoria, en su sistema límbico. Había entendido que no buscaba la cumbre. Buscaba un estado de ser. Buscaba, científicamente hablando, la hipofrontalidad transitoria. Al pie de la pared hizo su ritual. Cerró los ojos, no para meditar, sino para saturar los otros sentidos. 3 respiraciones lentas que anclaban el ritmo cardíaco. Luego ejecutó su anclaje, el que había creado durante meses de tiro con arco. La sensación precisa del frío en la punta de sus dedos y el clic mental de la cuerda tensándose. Sintió una oleada de calma, pero era una calma que no era apatía, era un foco intenso. La sensación de que todos los recursos de su conciencia estaban listos, disponibles, y apuntando a una sola cosa, el siguiente milímetro de roca. Comenzó el ascenso. Los primeros 100 metros fueron sencillos. Un mero calentamiento. La mente, la corteza prefrontal, intentaba tomar el control un par de veces. «Mira qué bien vas, no vayas a estropearlo». Pero en cuanto el juicio aparecía, Ander lo devolvía al anclaje. La fricción de la suela en el granito. El juez se apagaba como una bombilla de bajo consumo. Y entonces llegó. Llegó a la fisura del ego, el punto de máxima exigencia. El agarre mínimo lo desafió. La roca se desplegó hacia ahí afuera y el precipicio abrió su boca silenciosa. En el intento anterior, esto había sido el interruptor del pánico. Esta vez fue el interruptor del flow. La atención plena que Kyle le había enseñado había activado la hipofrontalidad transitoria. Este es el gran secreto de la neurociencia del éxito. El área del cerebro responsable de la crítica, el análisis y el juicio, el jefe interno, se desactiva. Se toma unas vacaciones forzadas. ¿Por qué? Porque la tarea es tan exigente y las habilidades de Ander eran tan afinadas que el cerebro dijo: «Necesito todos los recursos disponibles para la acción inmediata. No tengo ancho de banda para el drama o la planificación del futuro». Y en ese vacío de crítica, su cerebro liberó el cóctel de drogas de alto rendimiento más potente que existe. Fue una experiencia interna que trascendió lo físico y se convirtió en la espiritualidad pura. Quiero que te imagines la experiencia de Ander en ese momento. 1. La dopamina, el motor de la inmersión. Sintió una oleada cálida, una sensación de cero aburrimiento, cero distracción. La dopamina es el neurotransmisor que nos dice: sigue así, esto es gratificante. Pero en el flow no es solo gratificación, es una inmersión total. Ander ya no pensaba en el próximo agarre. El agarre le era revelado por su cuerpo. Él estaba actuando sobre una intuición tan rápida y profunda que eliminaba el tiempo de reacción. Su cuerpo era más sabio que su mente consciente. Su propósito en ese instante era el movimiento perfecto. 2. La noradrenalina, el foco láser. Junto a la dopamina, la noradrenalina limpió la visión periférica y el ruido mental. Se convirtió en un foco láser en el agarre. La roca dejó de ser una superficie abstracta. Él veía las microaristas, los cambios de color, la textura áspera y perfecta. Su visión se agudizó. El tiempo se ralentizó, no porque tuviera miedo, sino porque su cerebro estaba procesando la información a una velocidad exponencialmente superior. La transformación personal no era una meta lejana. Era este instante de percepción amplificada. 3. La anandamida, el manto de paz. Este es el químico que, en el laboratorio, se llama el cannabinoide de la dicha. La anandamida barrió los últimos restos de cortisol y estrés. Ander no sintió valentía, que es la acción a pesar del miedo. Sintió paz, que es la ausencia de miedo. Era un manto suave que anulaba la ansiedad y la duda. Estaba literalmente
en un estado de dicha gozosa que no le impedía la acción, sino que la facilitaba. 4. Las endorfinas. El gozo de la existencia. Cada movimiento, cada flexión, se sentía como un placer sutil. Las endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, se liberaron. La fatiga desapareció. Sus antebrazos, que deberían estar ardiendo por el ácido láctico, se sentían fuertes y ligeros. Sentía el gozo puro de estar vivo, en acción y fusionado con el entorno. Él ya no era Ander, era el agarre, era la montaña. La separación entre él y la roca desapareció. Esto es una manifestación de la unión entre la espiritualidad y la ciencia. El sentido de unidad que buscan los místicos con años de sabiduría y meditación, validado por la neurociencia del alto rendimiento. La ruta al éxito personal de Ander se convirtió en un acto de rendición gozosa. Cada movimiento era fluido, económico, perfecto. No porque lo controlara, sino porque se había rendido a la inteligencia superior de su biología, ahora libre del juicio del ego. Horas más tarde, llegó a la cumbre. La sensación de ascensión se había comprimido en su mente, aún solo, ininterrumpido y perfecto, presente. El silencio que encontró arriba no era el silencio del vacío, sino una paz profunda. No había euforia, sino certeza. Su victoria no fue sobre la montaña, sino sobre el miedo en su propia mente. Había encontrado la ruta al éxito personal, sin luchar. El regalo que Ander, el escalador que dejó de esforzarse, tiene para ti, es esta certeza rotunda. Tu mayor potencial y tu crecimiento personal más profundo se liberan cuando dejas de luchar contra ti mismo. Hemos vivido en la cárcel de la corteza prefrontal, donde el éxito es sinónimo de esfuerzo y sufrimiento. Pero Ander nos ha mostrado el camino de la hipofrontalidad transitoria, donde el éxito es sinónimo de inmersión y fluidez. Si quieres el éxito masivo y la superación en cualquier área de tu vida, no busques la fatiga. Busca la fluidez. Crea las condiciones biológicas para que el estado de flow te encuentre. Un desafío claro. La pared de la sombra. Una concentración inquebrantable. El anclaje de Kael en el aquí y el ahora. Y la rendición al proceso. La desactivación del juez interno. Tu vida, tu trabajo, tus metas, son tu pared de la sombra. No la escales sufriendo. Fluye en ella. Es hora de dejar de escuchar al juez y de confiar en la inteligencia silenciosa de tu cuerpo y tu mente, que están diseñados para la maestría sin esfuerzo. La ruta al éxito personal no es un camino de espinas, es un camino de presencia y consciencia. Ander tuvo su anclaje en el sonido del arco. Tú no tienes que subir una montaña, pero tienes que elegir tu anclaje. Así que te pregunto, con el cariño de quien te está viendo escalar, ¿qué anclaje vas a crear hoy para recordarle a tu mente que es hora de soltar el control y entrar en acción gozosa? ¿Será un sonido, una frase, una textura? Quiero que lo compartas aquí abajo. Nómbralo. Comprometerte es el primer paso para ese despertar interior. Y si esta historia emocionante te ha dado una herramienta real y poderosa para tu propia transformación personal, únete a nuestra tribu. Suscríbete a Camino Implosivo y activa esa campanita para no perderte las historias que liberan a tu ser. Dale me gusta al vídeo si has comprendido la verdad detrás de la espiritualidad y la ciencia de la fluidez. Sigamos fluyendo juntos hacia una vida de propósito. En Camino Implosivo te acompañamos con historias que inspiran y cuentos cautivadores que impulsan tu crecimiento personal a través de un profundo despertar interior. Aquí encontrarás la senda hacia la transformación personal. Utilizamos el entendimiento de la psicología transpersonal y la espiritualidad moderna para crear historias con sabiduría en formato de cuentos para adultos, enfocados en tu consciencia y propósito. Nuestro único propósito es ofrecerte historias emocionantes que te devuelvan al centro de tu consciencia para una vida plena,